Muy bien, daremos inicio entonces a la actividad programada para el día de hoy. Tenemos un estudio de caso clínico que vamos a ir analizando con ustedes. La recomendación que les damos es que cuando tengamos que analizar un caso clínico, lo hagamos desde varios puntos de vista, tomando en cuenta todos los datos que nos va a reportar el caso clínico como tal. No solamente la parte clínica, que realmente es la más importante, sino también debemos tomar en cuenta el estudio y el análisis de los exámenes complementarios para de esta manera realizar una revisión integral al paciente para llegar a diagnósticos definitivos. Vamos a trabajar el día de hoy en un documento de Word que hemos preparado para esta práctica. Les voy a solicitar por favor que puedan acompañarnos con la lectura del caso. Bien, nos indica que es un paciente llamado Javier Castedo Lima, de 42 años de edad. Acude a consulta externa de medicina general en compañía de la esposa, indicando un cuadro de aproximadamente 3 días de evolución de inicio súbito, con presencia de dolor abdominal de leve intensidad tipo opresivo a nivel de epigastrio y flanco derecho, aparentemente irradiado a hipocondrio derecho, no exacerbado con la ingesta de alimentos. Desde el día de ayer presenta ictericia marcada a nivel de escleras, estado de náuseas ocasional sin vómito, edema en extremidades inferiores, hiporexia, astenia y adinamia y compromiso del estado general. Para el día de hoy, la esposa refiere que despierta con alteración del estado de conciencia, levemente obnubilado, con amnesia retrógrada y por momentos agresivo. Antecedente de haber realizado tratamiento por tuberculosis pulmonar a los 22 años con esquema completo de un año. Antecedente de ser portador de hipertensión arterial sistémica hace 3 años en tratamiento regular con carvedilol 6.25 miligramos por día. No se tienen antecedentes de toxicomanías. Esa es toda la anamnesis que nos relata el caso clínico referida a los síntomas de nuestro paciente. Como ya hemos realizado en otras oportunidades, vamos a identificar la sintomatología que el paciente nos está refiriendo como primera parte de nuestro ejercicio. ¿Pueden indicarme qué síntomas son los que debemos tomar en cuenta en este caso clínico? El dolor, doctor, abdominal a nivel de epigastrio y flanco derecho. Ya, como síntoma, dolor abdominal. Las características ya son propias de, no identifican qué tipo de dolor, ubicación, localización, irradiación. Como síntoma mencionamos el dolor abdominal. Otros síntomas a tomar en cuenta. La ictericia, doctor, a nivel de las escleras. Muy bien, ictericia. Acá tenemos a la ictericia. Luego, El edema igual, doctor, en inferiores. edema en extremidades inferiores. Las náuseas, doctor. Muy bien, las náuseas. El vómito también, doctor. No, sin vómito. Sin vómito. La astenia. Astenia. La hiporexia. Hiporexia. ¿Algo más a tomar en cuenta? ¿Algo más que nos falta?
El estado de conciencia que refiere la esposa. Ya, alteración del estado de conciencia. Y que también presenta el paciente amnesia retrógrada, doctor. Ya, amnesia. ¿Algo más? Aquí nos hemos olvidado de la adinamia. Astenia y adinamia. Y además que se encuentra obnubilado. Bien, tenemos acá la identificación de los síntomas principales del paciente. Dolor abdominal, ictericia, náuseas, edema en extremidades inferiores, hiporexia, astenia y adinamia, compromiso del estado general, luego alteración del estado de conciencia, obnubilación, amnesia. Como ya hemos aprendido, nuestro siguiente paso es el de identificar órganos, sistemas o aparatos que puedan estar comprometidos por la signología que hemos mencionado. Órganos o sistemas comprometidos. ¿Qué mencionaríamos en este punto? Con todo lo que hemos referido, ¿cuál sería nuestra primera probabilidad en cuanto a órganos o sistemas comprometidos? ¿Quién puede indicarnos? ¿Alguien puede indicarnos? A ver, vamos a solicitar que nos colaboren en esta situación. A la señorita Viviana Garnica, por favor, le solicitamos su participación. Doctor, no lo escuché. En base a toda la sintomatología que hemos remarcado, ¿qué órgano o sistema estaría comprometido? ¿Dónde se están originando estos síntomas? Esa es la pregunta. ¿Será el aparato respiratorio? ¿Será el sistema urinario? Esa es la pregunta. ¿Dónde se están originando estos síntomas? Puede ser a nivel gastroesofágico, todo eso, con los síntomas que presenta el paciente. Podemos mencionar de manera más correcta al sistema digestivo. Señor Marcelo Venegas Silva, ¿algún otro sistema que esté comprometido o solamente será el digestivo? También puede ser la parte de Perdón, Marcelo, otra vez, por favor. Sí, doctor, buen día. Buen día. Podría mencionar tal vez al sistema nervioso y también por el edema en extremidades, podría ser el sistema renal, el aparato renal. Ya, sistema renal lo pondremos como aparato urinario.
Nuevamente les repito el porqué de realizar este ejercicio, que siempre debe ser mental, no es para anotarlo en la historia clínica. Debemos pensar en base a los síntomas de dónde se están originando estos. Si hay dolor abdominal, hay ictericia, hay náuseas, obviamente que esto se origina en el sistema digestivo. Si el paciente está con compromiso del estado de conciencia, con obnubilación, con amnesia, estamos hablando del sistema nervioso central. Ahora su compañero nos indica que por la presencia de edema en extremidades inferiores, además podríamos referir al sistema o al aparato urinario. Porque, como les comentaba en una anterior oportunidad, el problema más grande para el estudiante es el llegar al diagnóstico. En última instancia, se preguntan, ¿no? ¿Y ahora qué diagnóstico le doy a mi paciente? Para facilitar este trabajo es que realizamos este ejercicio. Primero, identificación de sistemas u órganos comprometidos, y de esta manera vamos a lograr reducir nuestro espectro diagnóstico para facilitarnos el trabajo de llegar a un diagnóstico final. ¿Alguien que quiera mencionar algún sistema o aparato que podríamos agregar a nuestra lista? Sistema respiratorio. ¿Por qué sistema respiratorio? ¿Qué Debido a que tiene antecedente de tuberculosis pulmonar, doctor. Claro, pero eso es como antecedente. El paciente tiene 42 años y hace 20 años tuvo tuberculosis. Sí. Entonces, sistema cardiovascular, doctor, por la hipertensión arterial que presenta, doctor. También es un antecedente, es portador de hipertensión arterial sistémica. Lo que estamos haciendo ahora es un ejercicio referido a los síntomas. En base a los síntomas, ¿qué aparato o sistema está comprometido? No tenemos ni síntomas respiratorios, ni tampoco síntomas cardíacos. El paciente tiene el antecedente de tuberculosis, pero ha hecho tratamiento aparentemente con esquema completo de 1 año, y ahora no hay síntomas respiratorios, no hay tos, no hay disnea, no hay expectoración, tampoco hay síntomas cardiológicos para poder sospechar que puede estar con una hipertensión descompensada. Debemos basarnos en lo que hemos resaltado, ¿no?, en color amarillo, en cuanto a los síntomas del paciente. Entonces, sistema respiratorio y cardíaco en este momento no ingresarían, tomando en cuenta de que no hay datos referidos a este punto. ¿Ya? El siguiente paso es el de plantear diagnósticos presuntivos. Ahora sí, en base a lo que estamos hablando, en base a los sistemas que hemos identificado, planteemos diagnósticos presuntivos. No son diagnósticos definitivos, son presuntivos. Para el sistema digestivo, ¿qué diagnósticos podemos plantear? A ver, señorita Jessica Quispe, ¿puede darnos su opinión? ¿Qué diagnóstico plantearía para su paciente del sistema digestivo? Señorita Jessica Quispe. Creo que sigue dormida. A ver,
Joaquín Alejandro. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. ¿Qué opinas? Por los datos clínicos y la ictericia que presenta el paciente, yo pensaría en una colecistitis, tal vez, doctor. A ver, colecistitis. ¿Ya? ¿Algún otro diagnóstico probable? Debemos hacer un listado de probabilidades diagnósticas. Tomen en cuenta el tipo de dolor, tomen en cuenta las características del dolor, tomen en cuenta los otros síntomas que están acompañando al diagnóstico o a la anamnesis, perdón. Con todo lo que han aprendido hasta ahora en clases teóricas, tomemos en cuenta esos detalles. Señor Manuel Chávez, ¿qué nos dice? ¿Cuál es su opinión? Doctor, analizando el caso, más que todo por el edema de miembros inferiores, podría tratarse de lo que es una hipertensión portal. También podría ser una secundaria o una posible cirrosis, pero más que todo una hipertensión portal, yo pienso, doctor, por el edema. Hipertensión portal, cirrosis hepática. ¿Ya? Señorita Rosa Sacaca Laura, su opinión, por favor, respecto a los diagnósticos. Doctor, viendo también los órganos que se encuentran a nivel de epigastrio, podría pensar de una pancreatitis A ver, anotaremos. causada por una Pancreatitis aguda. ¿Algo más? Simón Carlos Flores, ¿qué opinas? Sí, otro, buenos días. Dime. Es, doctor, una hepatopatía. Hepatopatía, pero hepatopatía es un diagnóstico muy grande. Seamos un poco más específicos. ¿Qué hepatopatía? Sí, ya hemos anotado una cirrosis hepática. De acuerdo a lo que tú indicas, ya no hay más posibilidades en el aparato digestivo, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, entonces, referido al sistema nervioso, ¿qué diagnóstico plantearías? Porque hay que plantear algún diagnóstico, ¿no? Hay síntomas del sistema nervioso central. ¿Qué planteamos? Algo que se te ocurra, no sé. ¿Qué opinas?
pidamos a Valeria, Nina, que te ayude. Valeria, ¿qué diagnóstico del sistema nervioso central plantearías? O nada. No recuerdo, no recuerdo. Señorita Camila Yáñez, ¿qué opina? No sé, doctor, la verdad estaba intentando leer un poquito para poder opinar, pero A ver, volveremos a los síntomas. Ahí está. Porque todo síntoma está relacionado con una probabilidad diagnóstica, con un origen. Entonces debemos plantearnos algo, ¿no? Es probabilidad diagnóstica, no es un diagnóstico final. Doctor, yo pienso que se debe valorar hacer el examen físico para ver en qué grado está, digamos, esa escala de clima de gas para poder hacer un diagnóstico para el paciente. Ya, o sea, de momento no plantearíamos nada en el aparato o en el sistema nervioso. Podemos dejarlo en blanco, ¿no? Como no hay ninguna probabilidad diagnóstica. Me olvidé, ¿quién planteó el aparato urinario, perdón? ¿Qué diagnóstico plantearíamos como compromiso del aparato urinario? Como diagnóstico. Una insuficiencia renal. A ver, insuficiencia renal. ¿Cuál? ¿Aguda o crónica? Aguda. Ya, insuficiencia renal aguda. Tenemos 5 probabilidades diagnósticas que al final del estudio del caso clínico veremos si los mantenemos o cambiamos por algún otro. Veamos qué nos dice el examen físico de este paciente. doctor, ¿Sí? y Dime. el paciente tiene ictericia, ¿no podría tener una apendicitis también? No, la apendicitis no cursa con ictericia porque tendríamos que explicarnos el motivo por el cual un paciente con inflamación de apéndice tendría alteración en el metabolismo de las bilirubinas. El apéndice no tiene nada que ver, el apéndice no tiene ninguna función. ¿Para qué sirve el apéndice en el organismo? Solo para inflamarse, no cumple ninguna otra función, ni metabólica, orgánica, no tiene ninguna función. O sea, no podemos relacionar ictericia con apéndice. Bien, ahora veamos el examen físico. Acá está. Nos dice que al examen de ingreso se evidencia paciente en regular estado general. Vigil, está despierto, levemente desorientado en tiempo y espacio, orientado en persona. Presenta ictericia marcada en escleras. Se observan telangiectasias diseminadas a nivel de cara y tórax posterior. Hemorragia leve de encías. Su presión arterial de 90 sobre 58 milímetros de mercurio. Una frecuencia cardíaca de 82, frecuencia respiratoria de 18, temperatura 36.2, saturación de oxígeno 94% al medio ambiente.
corazón con ruidos cardíacos levemente hipofonéticos, pulmones con murmullo vesicular conservado en ambos campos, abdomen con esbozo de circulación colateral en pared anterior levemente distendido, blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio derecho, hepatomegalia de 6 centímetros por debajo del reborde costal derecho, peristaltismo intestinal y coactivo. Extremidades inferiores, edema 2 cruces, motilidad y sensibilidad conservada en las 4 extremidades. Con el examen físico ya tenemos confirmación de los datos que nos planteaba la anamnesis, ¿no? ¿Qué podemos rescatar del examen físico? Que el paciente está desorientado en tiempo y en tiempo y espacio, que tiene ictericia en escleras, telangiectasias que están diseminadas en cara y tórax posterior, y además de hemorragia en encías. Eso en el examen físico general. En el examen físico y a segmentario, corazón y pulmones no tienen mayor compromiso. Vemos circulación colateral en abdomen. El abdomen está levemente distendido, con dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho, además de hepatomegalia de 6 centímetros y edema en extremidades inferiores 2 cruces. Ya tenemos acá nuestros hallazgos en cuanto al examen físico. Los hallazgos que nos van a ayudar ahora en la parte final de nuestro ejercicio. Debemos tomar en cuenta estos datos del examen físico y correlacionarlos con lo que nos está refiriendo la anamnesis. Entonces, acá ya tenemos planteamiento de diagnósticos finales. Para facilitar este punto, acá ya tenemos nuestras probabilidades diagnósticas. Ahora nos toca ver si estos diagnósticos los vamos a mantener o los vamos a retirar, o tal vez exista la posibilidad de plantear un nuevo diagnóstico. Empecemos por el primer diagnóstico. ¿Qué me dicen de la colecistitis? ¿Será una colecistitis aguda? ¿El paciente estará cursando con inflamación de la vesícula? No, yo descartaría la colecistitis. Tampoco se le realizó algún signo característico de esta enfermedad. Aparte, una colecistitis no puede causar telangiectasias, el signo de la cabeza de medusa. Hay un aumento de la bilirrubina indirecta y por eso también se ve alterado a nivel neurológico, ya que sabemos que es una bilirrubina liposoluble. Yo descartaría la colecistitis, por los otros diagnósticos. Ya. Debemos realizar un análisis tal cual lo ha hecho su compañera, viendo las características clínicas de la patología. Una colecistitis aguda, que es inflamación de la vesícula, cursa con dolor a nivel de hipocondrio derecho, estado de náuseas y vómitos, tal cual el paciente presenta en anamnesis, pero debemos justificar el resto de los datos clínicos en base al diagnóstico. Una colecistitis aguda no presenta edema en extremidades inferiores. Una colecistitis aguda no presenta telangiectasias, no presenta circulación colateral.
¿Puede haber ictericia? Sí, leve ictericia, no algo muy marcado. En algunos casos inclusive las colecistitis cursan sin ictericia, porque tomen en cuenta que la vesícula es la que está inflamada y la ictericia se va a producir porque se altera el metabolismo dentro del hígado o se obstruye su drenaje a nivel del colédoco. La vesícula está a un lado. Solamente en casos de una inflamación muy aguda, con presencia de cálculos, que este cálculo pueda tal vez obstruir la vía biliar, ahí podríamos tener ictericia. Pero la colecistitis aguda no cursa con estos datos. Por lo tanto, retiramos a el diagnóstico de colecistitis aguda. ¿Qué me dicen de la hipertensión portal? ¿Estará correcto como diagnóstico? Carlos Orozco, ¿qué opinas? Doc, por los dolores tal vez estaba pensando en una apendicitis. No. La apendicitis tiene dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. Y acá el dolor está referido a nivel de hipocondrio derecho, nada que ver con la fosa ilíaca. Y la apendicitis no tiene ictericia, no tiene edema, no tiene circulación colateral. Entonces no, apendicitis no la planteamos. La pregunta va para ti. ¿La hipertensión portal estará como un diagnóstico correcto? Por los edemas tal vez sí. Por el edema, pero ¿acaso la hipertensión portal produce edema? ¿Qué datos clínicos nos da la hipertensión portal? A ver, ¿quién nos puede ayudar para orientarnos en este? Doctor. Perdón. Dale. A ver, Marcelo. Gracias. Buen día. Sí, los datos clínicos de la hipertensión portal podrían ser ascitis principalmente. Ya. Podría también ser alteraciones hepáticas, como ser, alteraciones como ser la leucopenia. Y eso, doctor. Y podría también ser, yo descartaría la posibilidad de una hipertensión portal, porque si bien el paciente presentaría edemas y todo lo que decían mis compañeros, la hipertensión portal principalmente va de la mano con lo que es la ascitis, entonces creo que no es relevante para este caso. Ya. ¿Qué opinas que hipertensión portal no es correcto? Misaeli, ¿qué opinas? Doctor, la verdad es que yo no descartaría la hipertensión portal, más bien yo pensaría que la hipertensión portal está siendo a consecuencia de la cirrosis hepática. Dentro de la hipertensión portal también tenemos uno de los signos que es el signo de la cabeza de medusa, que el paciente tiene el engrosamiento de sus vasos, por eso dice que tiene a nivel del tórax y del abdomen, a lo que recuerdo haber leído. Y yo considero que su cirrosis hepática es tan crónica que ha obstruido el paso de sangre del sistema portal y ha cerrado algunos vasos, lo que ha producido esta hipertensión portal a consecuencia de su enfermedad de base, que sería la cirrosis hepática, ya que, como sabemos, el sistema portal pasa a través tiene que pasar
al riñón y continuar. De hecho, es un sistema cerrado. Entonces, si esta cirrosis hepática ya tiene una fibrosis por el tiempo de evolución o por el grado que el paciente tenga y ya nos esté manifestando signos de hipertensión portal, hablaríamos de que este ya es un paciente crónico. Ya. Pero la pregunta para ti, Misaeli, la hipertensión portal, ¿qué datos clínicos nos debería presentar o nos reporta como características? Una hipertensión portal, ¿qué datos clínicos tiene? Bueno, doctor, al estar alterando la circulación sanguínea, se ve comprometida la circulación sanguínea. Yo pienso estos signos que le había mencionado y también una alteración de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca en el paciente. Pero hay un dato importante en cuanto a alteraciones que la esplenomegalia, doctor. Ya, Sí. eso, la hipertensión portal presenta esplenomegalia, muy bien. Otro dato, la hipertensión portal presenta hepatomegalia. Esos dos datos clínicos son características de la hipertensión portal y tenemos que ver si nuestro paciente tiene esos datos. Nos dice que hay hepatomegalia de 6 centímetros por debajo del reborde costal derecho, pero no nos han referido nada respecto a esplenomegalia. Para serles sinceros, el palpar una esplenomegalia no es sencillo. Hay que saber adecuadamente las maniobras para palpar vaso, para identificar esplenomegalia. Inclusive con un exhaustivo examen clínico, la esplenomegalia resulta de difícil identificación. Pero obviamente no por eso tendríamos que descartar este problema. La hipertensión portal va de la mano, como decía su compañera Misaeli, respecto a la cirrosis hepática. Y acá tenemos planteados esos dos diagnósticos, hipertensión portal y cirrosis hepática. Tenemos bastantes datos clínicos que nos orientan hacia ese origen. Veamos los últimos dos. ¿Qué me dicen de la pancreatitis aguda que han planteado? ¿Será una posibilidad? Dime, Michelle, ¿qué decías? Doctor, dentro de la historia, el paciente no refería a irradiación del dolor en cinturón, entonces tampoco teníamos antecedentes se había cursado ya con una cirugía de la extirpación de la vesícula. Aparte de eso, sabemos que igual la pancreatitis crónica puede ser a consecuencia del alcoholismo, pero tampoco te generaría todas las manifestaciones que en la actualidad está cursando el paciente. Quizá podríamos necesitar algunos laboratorios para descartar si hay un compromiso del páncreas, pero no creo que sea la enfermedad que el paciente actualmente está cursando y por la cual está viniendo. Ya, pero no solamente por la característica del dolor. Efectivamente, la pancreatitis presenta un dolor en hemicinturón, de acuerdo a la zona hiperestésica de Kachi, o a veces en cinturón completo, ¿no? Cuando el dolor es circunferencial en el abdomen. Pero sabemos que en la medicina 2 más 2 nunca es 4. Hay variantes para esta situación por las características del dolor. Pero siempre hagamos este ejercicio analizando todos los datos clínicos. La pancreatitis aguda, pancreatitis crónica no produce edema, no produce hepatomegalia. La pancreatitis aguda no va a presentar circulación colateral en abdomen. La pancreatitis cursa con dolor muy intenso, dolor que muchas veces se refiere como un dolor más fuerte que el dolor de parto, inclusive. Tenemos datos
clínicos para pancreatitis, lo único sería el dolor por la localización en epigastrio, pero el resto del cortejo clínico no acompaña a una pancreatitis aguda, no son características de la pancreatitis. La pancreatitis no va a producir edema en extremidades inferiores. Por lo tanto, pancreatitis la retiramos de nuestro diagnóstico. Y la insuficiencia renal aguda, sí existe edema. en una insuficiencia renal aguda hay edema en extremidades inferiores, pero la insuficiencia renal aguda producirá ictericia, No. producirá hepatomegalia, no. Entonces el edema en extremidades inferiores no es, en este caso, exclusivo de la insuficiencia renal aguda. Debemos recordar las causas de edema. ¿Cuáles son las causas de edema? 4 causas. Secundaria a enfermedad cardíaca, a enfermedad renal, a enfermedad hepática o de causa carencial, por desnutrición y disproteinemia, por hipoproteinemia. Entonces, cuando hay edema en extremidades inferiores, no solamente debemos pensar que el paciente tenga una insuficiencia renal, puede tener una insuficiencia cardíaca, puede tener cirrosis, puede tener desnutrición severa, o sea, son varias las probabilidades, un síndrome nefrótico. O sea, tenemos muchas probabilidades, no es exclusivo de patología renal. Pero la insuficiencia renal aguda como patología propia del riñón no cursa con el resto de los datos clínicos. No hay ictericia, no hay telangiectasias, no hay circulación colateral en una insuficiencia renal aguda. Retiramos de nuestro diagnóstico. Nos quedamos con hipertensión portal y cirrosis hepática. ¿Alguien en desacuerdo con estos diagnósticos finales? ¿O alguien que apoye a los diagnósticos? Doctor, tengo una duda. Dime. De acuerdo a la clínica, ¿cómo podemos decir que, el edema de origen cardíaco es ascendente o descendente? Perdón. Esa era mi duda. Ya. El edema, no solamente cardíaco, el edema renal, el edema hepático, el edema cardíaco, todos empiezan a nivel de extremidades inferiores. El primer lugar que se edematiza son los pies. ¿Por qué? Por la gravedad. Si hay líquido acumulado en tejido celular subcutáneo, por gravedad se van a ir al lugar más bajo, que es a nivel de los pies. Y conforme va avanzando el edema, conforme va acumulándose líquido en el tejido subcutáneo, el edema va subiendo. El edema es ascendente. No puede haber edema a nivel de muslo y estar en las piernas y los pies sanos, indemnes. Entonces el edema siempre es ascendente. Empieza en lugares más declives y luego de ahí va subiendo. Mientras mayor sea la extensión del edema, mayor el tiempo de evolución de la causa que está ocasionando el edema. ¿Alguna otra apreciación respecto a nuestros diagnósticos? Entonces, todos de acuerdo en que el paciente tiene en este momento hipertensión portal y cirrosis. En sí, deberíamos cambiar el orden. Cirrosis hepática, poner como primer diagnóstico, y la hipertensión portal como un segundo diagnóstico. Pero acá viene
problema para nuestro diagnóstico principal, cirrosis hepática. Volvamos más arriba. En la anamnesis hay un punto importante a tomar en cuenta. No hay antecedentes de toxicomanías. Llamamos toxicomanías en general no solamente al consumo de drogas, estupefacientes. El paciente no consume alcohol y no fuma. A eso se refieren las toxicomanías. Si este paciente no tiene antecedentes de consumo alcohólico, ¿cómo tiene ahora una cirrosis hepática? Podría deberse a la dieta o a la dieta. Tal vez sí, tal vez ingiere gran cantidad de colesterol o en alimentos ricos en colesterol, y eso llevó a la larga a este A ver, no alcohólico. si te estoy entendiendo, tú planteas que la cirrosis puede ser por consumo de alimentos ricos en lípidos, pero no es así. La cirrosis hepática, ya hemos hablado de ese punto, tiene orígenes bien concretos. Les vuelvo a preguntar, este paciente no toma alcohol. La esposa nos confirma esa situación, porque muchas veces creerle al mismo paciente que es alcohólico, como ya les dije, nunca el paciente nos va a confirmar esa situación. Un paciente alcohólico no acepta su enfermedad. Muy pocos son los que lo hacen. Pero la esposa nos confirma de que este paciente no consume alcohol. ¿Y cómo tiene cirrosis? ¿Qué ha podido pasar con el paciente? Por uso de fármacos, ¿no? Pero no hay antecedentes de uso de fármacos. Tal vez sea autoinmunitario, doctor. A ver, ¿cómo es eso de la autoinmunitaria? Explícanos un poco. Doctor, ¿yo podría sospechar de una tuberculosis extrapulmonar localizado a nivel de hígado, en este caso de una tuberculosis hepática, que igual nos da lo que es la hepatomegalia? Quizás no otros síntomas, pero podría deberse a eso. Mira, tuberculosis extrapulmonar a nivel de abdomen no se presenta en hígado. La tuberculosis se presenta a nivel de peritoneo. Tenemos una tuberculosis peritoneal con característica clínica de peritonitis. La tuberculosis no compromete al hígado. Estamos con estos diagnósticos de patología hepática. Hemos llegado a la conclusión de que es cirrosis, pero el paciente no consume alcohol. Alguien nos decía cirrosis autoinmunitaria. A ver, ¿qué opinan de eso? ¿Estará correcto? Doctor, creo que las enfermedades autoinmunitarias no creo que ocasionen cirrosis, tal vez una falla hepática, pero cirrosis no creo. Muy bien, a ver, ¿alguna otra opinión? Doctor, creo que usted hace rato habló y dijo que había una inflamación en la vesícula. Pienso que puede tener el paciente una
una vesícula biliar, ya que por los síntomas que presenta la paciente. Ya, pero no, la pregunta va dirigida a la cirrosis hepática que estamos planteando ahora como diagnóstico. O sea, no nos quedaremos con esa duda, porque les he planteado una pregunta. Si tiene todas las características clínicas en la anamnesis, en el examen físico de una cirrosis hepática con hipertensión portal, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de esta patología? Si el paciente no consume alcohol. Ahí va la pregunta. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Perdón, no te escuché nada, hay mucho ruido. ¿Puedes repetirme, por favor? Por la ictericia que el paciente presenta y la esfera puede presentar. Sí, o sea, no me están entendiendo la pregunta. Quiero que me indiquen por qué el paciente tiene cirrosis si no consume alcohol, o estarán nuestros diagnósticos mal planteados. La presentación del caso, creo que el paciente tiene aumentada la masa hepática, o sea, el hígado está aumentado el tamaño, ¿esto es correcto? Mire, no tenemos al momento ningún dato laboratorial. No pensemos en laboratorios en este momento. Estamos haciendo un diagnóstico clínico. Es que mi pregunta iba hacia quizás una hepatitis que no ha sido controlada o una enfermedad hepática de origen viral no haya sido controlado o tratado a tiempo, y eso a la larga ha producido la cirrosis en el paciente. Ya, un origen de la cirrosis puede ser como complicación de una hepatitis, efectivamente. O sea, aquí debemos recordar lo que hemos aprendido, que la cirrosis hepática no solamente tiene origen alcohólico, hay cirrosis hepática de causas no alcohólicas. Hay cirrosis hepática que no está relacionada con el consumo de alcohol. Secundaria a hepatitis. Puede ser secundaria a hepatitis. Hay una cirrosis también autoinmunes, correcto lo que estaban planteando. Estos orígenes hay que tomarlos en cuenta porque debemos ver que debemos ampliar nuestro conocimiento en base a lo que hemos aprendido, en base a lo que seguramente ustedes ya han leído, han estudiado, de lo que se habla en clases teóricas respecto a la cirrosis. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del tema de la cirrosis les he comentado el caso de un paciente joven que estaba hospitalizado y que presentaba datos clínicos de una cirrosis hepática, pero que en su vida había probado alcohol? Era un paciente, como decimos, abstemio, no tenía antecedentes de consumo de alcohol, pero presentaba cirrosis hepática. En una variedad, una de las formas de cirrosis que está relacionado con la situación de origen autoinmune. Aquí estamos. Y
tiene un nombre esa variedad de cirrosis. ¿Alguien se acuerda cuál es? Les he contado ese caso en clases, se han puesto atención. Inclusive les he indicado que ese paciente en una de mis guardias ha fallecido por complicaciones propias de la cirrosis avanzada que ella tenía. Ha quedado internado mucho tiempo y al final falleció en una de mis guardias. ¿Cuál es el diagnóstico? Cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune de origen desconocido, idiopático. No se sabe por qué a los pacientes les da la cirrosis con todas las características de la causa alcohólica, pero sin que el paciente hubiera probado una gota de alcohol en su vida. Tenemos como un origen autoinmune. Es una cirrosis biliar primaria, típica de pacientes jóvenes. Este paciente tiene 42 años, o sea, es joven el paciente. Así que ahora estamos ante estos diagnósticos finales: cirrosis biliar primaria e hipertensión portal. Pero un punto más, en la medicina interna se hace un estudio integral del paciente. Debemos tomar en cuenta para los diagnósticos finales las características clínicas propias del paciente, pero también debemos tomar en cuenta sus antecedentes para plantear como diagnóstico. ¿Nos faltará entonces algún diagnóstico final acá? ¿La tuberculosis pulmonar se toma en cuenta como diagnóstico actual? No se toma en cuenta porque es una patología ya vencida, no tiene tuberculosis actualmente. El paciente pasó con tuberculosis hace 20 años. Pero es un paciente hipertenso. Es un paciente hipertenso que sigue haciendo tratamiento. La hipertensión arterial sistémica la va a tener toda su vida. Por lo tanto, acá debemos registrar además el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica actualmente en tratamiento. Esa es la manera correcta de mencionar este diagnóstico en la historia clínica. Bien, tenemos entonces, vamos a salirnos un momento. Tenemos nuestros diagnósticos finales del caso clínico en base a los datos de anamnesis y los datos de el examen físico, y estamos tomando en cuenta el antecedente de hipertensión arterial. Este paciente es hipertenso y debe estar registrado en su historia clínica ese diagnóstico. Hasta ahí llega el ejercicio clínico. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Qué viene a continuación? Solicitaremos exámenes complementarios, ¿no? Solicitemos exámenes complementarios. A ver, señorita Jessica Quispe, ¿qué estudios complementarios va a pedir en su paciente y qué espera encontrar en ellos? Doctor, ¿podríamos pedir una tomografía para ver la morfología del hígado? Ya, tomografía se puede pedir, sí, pero tienes otros estudios más sencillos y la tomografía no es lo primero que pides. En todo paciente hospitalizado, ¿qué es lo primero que se debe solicitar como estudios complementarios? Un hemograma, doctor.
Ya, primero se pide laboratorio. Los exámenes complementarios, no se olviden, se dividen en dos: estudios de laboratorio y estudios de gabinete. Entonces hablemos de los estudios de laboratorio. Me dice un hemograma, señorita Jessica. ¿Qué espera encontrar en el hemograma? ¿Estará normal? ¿Tendrá alguna alteración? A ver, Valeria, ¿qué opinas respecto a los laboratorios? Tu compañera dice hemograma. ¿Qué más le pedirías? ¿O solo hemogramas? El perfil hepático, doctor, Ya, muy es bien. la bilirrubina indirecta, la directa, la total, el aminotransferasa. Eso pediría, doctor. Muy bien. ¿Cómo? También pediría un examen general de orina. Ya. Como es una patología hepática, hay que pensar en pruebas funcionales hepáticas, que son clave para nuestros estudios de laboratorio. Pero como ya les he enseñado también previamente, a todo paciente que se interna o que está en consulta externa, siempre solicitemos el laboratorio de rutina, hemograma, glicemia y creatinina, a todos los pacientes, independientemente del diagnóstico que tengan, ¿ya? Independientemente del diagnóstico. Y además, ya luego de solicitar el laboratorio de rutina, solicitemos ya pruebas directamente relacionadas a la enfermedad. Es un paciente con patología hepática. Tenemos que solicitar pruebas funcionales hepáticas. Señorita Valeria, muy bien su participación, pero ahora dígame, en el hepatograma, ¿qué espera encontrar? Las bilirrubinas aumentadas, la bilirrubina total aumentada, doctor. Total aumentada, ya. Pero ¿a expensas de cuál? ¿A expensas de bilirrubina directa o a expensas de bilirrubina indirecta? ¿Cuál estaría elevado? Si es una cirrosis, ¿no? La indirecta, doctor. La indirecta. En una cirrosis se eleva sobre todo la indirecta, o pueden estar elevadas ambas. Pero la bilirrubina indirecta, porque no está antes de llegar aquí está el hígado, aquí está la sangre, la bilirrubina antes de llegar al hígado está la bilirrubina indirecta. No puede entrar, no puede metabolizarse dentro del hígado a través de la enzima convertidora de bilirrubina, y por lo tanto la bilirrubina indirecta es la que se eleva. Si fuera después, si este es el hígado y aquí está el colédoco, si hay una obstrucción en el colédoco, es la directa. Aquí ya se produjo la directa, pero no hay por dónde salga. Entonces en una coledocolitiasis será la directa la que esté elevada. En este caso esperamos encontrar hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Cómo estarán las transaminasas? Rosa. Sí, doctor. También creo que van a estar elevados. Porque estas nos indican que hay un daño a nivel hepático. Ya. ¿Cuánto es el valor normal de las transaminasas y en cuánto crees que esté elevado? El valor normal es de 10 a 48 a la aminotransferasa, y imagino que debe estar mayor a 48. Ya. Ahora, como estudio laboratorial estamos planteando bien nuestras alternativas. Como estudios de gabinete, ¿qué vamos a pedir? Como gabinete. Saben a lo que me refiero, ¿no? Manuel Chávez, ¿qué opinas? Doctor, ¿podría hacer una ecografía
examen para confirmar. Ya. Pero hablemos correctamente, ecografía de dónde. O sea, ecografía abdominal, doctor, para ver para más que todo para identificar la posible hipertensión portal, doctor. Ya. Cuando hablemos así, hagámoslo de una manera correcta, porque ecografía se puede sacar hasta de las extremidades, ¿no? Si me dicen ecografía, yo pienso en una gran variedad de posibles lugares donde se puede sacar la ecografía. Seamos más concretos, ecografía abdominal. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en una ecografía abdominal en un paciente con cirrosis? Miren, si al paciente se le ha identificado en el examen físico hepatomegalia, la ecografía tendrá que confirmarnos la hepatomegalia. Si estamos sospechando de hipertensión portal, la ecografía tendrá que identificarnos si hay esplenomegalia. En una ecografía de un paciente con daño hepático por alteración de los hepatocitos y todo lo que hemos aprendido en la cirrosis, las características del parénquima hepático estarán alteradas. O sea, antes de solicitar el estudio complementario, ya debemos tener en nuestra cabeza la idea de qué es lo que esperamos encontrar en ese estudio complementario. Veamos los estudios complementarios de nuestro paciente. Aquí están los diagnósticos, aquí están los estudios complementarios. El laboratorio se ha pedido hemograma con glóbulos rojos de 3.785.000, hematocrito de 39, hemoglobina de 11.5, glóbulos blancos 10.589. La química sanguínea nos reporta glicemia de 89, creatinina 0.9, bilirrubina total 5.6, bilirrubina directa 5.1, bilirrubina indirecta 0.5. Transaminasas, GOT 105, GPT 139, fosfatasa alcalina 1125, proteínas totales 5.6, albúmina 2. El ionograma nos reporta el sodio en 148 y el potasio en 2.2. La ecografía abdominal, parénquima hepático heterogéneo en forma general, con aumento del tamaño importante de la glándula, esplenomegalia grado 1. Resto del examen sin alteraciones. Ahora, nuestra obligación es el de interpretar estos estudios laboratoriales. ¿Qué alteraciones encontramos aquí? Serie roja disminuida. Glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina por debajo de los valores normales. La hemoglobina es normal hasta 12. Por debajo de 12 ya se considera anemia. Glóbulos blancos elevados. ¿Será por alguna infección? Los glóbulos blancos no solo se elevan en cuadros infecciosos, también en procesos inflamatorios. Y tenemos una inflamación importante del hígado, lo cual justifica la presencia de la leucocitosis. En la química sanguínea, glicemia y creatinina están en parámetros normales, pero las bilirrubinas están elevadas, transaminasas están elevadas, fosfatasa alcalina está elevada, todo el patrón del hepatograma está alterado. En este caso de una cirrosis, el dato laboratorial más importante sería el de las transaminasas, porque estas son las que nos están dando la perspectiva de la función del hígado. Un hígado cirrótico no funciona o funciona inadecuadamente.
Por lo tanto, ¿qué estudio laboratorial nos indica específicamente el daño a nivel de los hepatocitos? Son las transaminases, y están elevadas. Proteínas totales, el valor normal es de 6 a 8 miligramos por decilitro. Acá las proteínas están en 5.6, están bajas. La albúmina está disminuida, el valor normal es de 3.5 a 5.5 miligramos por decilitro, y está en 2. ¿Alguien puede indicarme por qué existe hipoproteinemia con hipoalbuminemia? Yo les platico donde hay Misael, si me hablas un poquito más fuerte porque no te escucho bien. ¿Por qué las proteínas estarán disminuidas? Porque hemos mencionado, y eso no solamente por la materia, sino hemos aprendido desde fisiología, que las proteínas se sintetizan en el hígado. Si el hígado está fallando, también va a fallar la producción de proteínas, y por lo tanto estas proteínas estarán en valores disminuidos en plasma. De igual manera la albúmina. Y aquí hay algo que tal vez no han pensado o no se han dado cuenta. El paciente presenta gingivorragias, presenta hemorragia a nivel de encías. ¿Por qué estará presentando esas hemorragias? ¿O esa hemorragia? Puede haber alteraciones. ¿Verdad? Me decías, no te escucho. Que hay mucho ruido ahí atrás. Perdón, doctor. Le decía que porque en el hígado están los factores de coagulación, y al no producirse de la manera adecuada hay la alteración de estos. Ya, pero ¿cuál? Específicamente ¿cuál? Los vitamina K dependientes. Ya, los factores de la coagulación, vitamina K dependientes. Pero en este caso, si el paciente está presentando gingivorragia, ¿qué esperaríamos encontrar en el laboratorio? Que no se ha pedido. Yo les transcribo lo que estaba en la historia clínica. El tiempo de coagulación, doctor. Faltan los estudios del coagulograma. Ya. Falta el coagulograma, pero no es el tiempo de coagulación el que se altera en una hepatopatía. ¿Cuál es el que se altera? ¿Cuál está elevado? No es el tiempo de coagulación. El tiempo de sangría, doctor. Tampoco, es el tiempo de protrombina. Porque la protrombina es una proteína. Y si está fallando el hígado en la síntesis general de proteínas, entonces la protrombina también estará en valores disminuidos. Y tendremos alteración del tiempo de protrombina. ¿Cuánto es el valor normal? 12 segundos. En este caso no tenemos el coagulograma. Les repito, copiado tal cual de la historia clínica del paciente. Se olvidaron pedir el coagulograma. Pero ¿qué esperamos encontrar si el paciente ya tiene gingivorragias? Que presente un tiempo de protrombina más allá de los 12 segundos. Posiblemente esté en 14, en 15, 16 segundos. Y la actividad de la protrombina esté disminuida. Lo normal es que sea 100%, que esté en 80, en 70%. Eso justifica la presencia de gingivorragias. Porque no es normal que uno le sangre en las encías, a menos que tenga alguna patología dental, ¿no? Pero en este caso, las gingivorragias son secundarias a la disminución del tiempo o a la alteración del tiempo de protrombina,
aumento en segundos del tiempo de protrombina y disminución del porcentaje de actividad. ¿Cómo está su ionograma? Sodio y potasio, ¿están normales? Hay una hipernatremia y una hipocalemia, doctor. Los valores normales del sodio es de 135 a 145 miliequivalentes litro y del potasio es de 3.5 a 5.5. Eso nos dice que hay una hipernatremia y una hipocalemia. Ya. Tomen en cuenta, este laboratorio, el ionograma, no está relacionado con la patología hepática, pero se nos reporta con alteración, que debe ser tomado en cuenta. Tanto el sodio como el potasio están en valores fuera de rango. Ahora, ¿qué nos dice la ecografía? Parénquima hepático heterogéneo, en forma general, aumento de tamaño importante de la glándula, se confirma la hepatomegalia y se confirma la esplenomegalia. Este paciente ya tiene sus diagnósticos clínicos, que son estos. En base al laboratorio, ¿qué diagnósticos laboratoriales podríamos agregar? Como diagnósticos laboratoriales. El paciente cursa con anemia. Tiene anemia. Con 11.8 de hemoglobina, la anemia es leve. ¿Cómo se clasifica la anemia? Entre 9 y 12 gramos por decilitro es una anemia leve. Entre 7 y 9 es moderada. Menos de 7 es severa. El paciente cursa con anemia leve. Cursa con hipoproteinemia, cursa con hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia es severa. La hipoproteinemia por el valor es leve. Hipoproteinemia leve, hipoalbuminemia severa. Y los últimos diagnósticos son los del ionograma. Hipernatremia leve y la hipocalemia severa. Estos últimos son diagnósticos laboratoriales. En la historia clínica yo les he enseñado, y siempre deben mantener eso en cuenta, que los diagnósticos son clínicos. Cuando ya se encuentran diagnósticos laboratoriales, como por ejemplo colesterol elevado, no hay mucha clínica para diagnosticar una hipercolesterolemia, pero el laboratorio nos puede dar ese diagnóstico. Ya como es paciente hospitalizado, en las evoluciones diarias que se hace del paciente, ahí se deben incluir estos diagnósticos laboratoriales. Entonces tenemos además 5 diagnósticos laboratoriales, 3 diagnósticos clínicos. El paciente tiene 8 diagnósticos, 8 patologías que deben ser atendidas, que deben ser tratadas en hospitalización. Habrá que hacer tratamiento de la cirrosis, mantener el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica, corregir la anemia, corregir la hipoproteinemia, corregir la hipoalbuminemia y corregir el desequilibrio electrolítico. Esa es la base del tratamiento. Lo que nos interesa ahora, en este momento, y de acuerdo a la práctica de la materia, es determinar qué tipo de tratamiento vamos a hacer para la cirrosis. Porque el tratamiento de la hipertensión arterial ya lo conocemos. El paciente usa carvedilol, un beta bloqueante, habrá que mantenerle su antihipertensivo tomando en cuenta que su presión arterial está en parámetro normal, levemente
en parámetro normal bajo, pero está normal. Un paciente con cirrosis hepática por la hipertensión portal tiene tendencia a la hipotensión, pero este paciente es hipertenso. Se debe mantener su tratamiento hipertensivo. La anemia, ¿cómo se corrige? Una anemia leve, a menos que tenga alteración hemodinámica, no amerita mayor tratamiento. Cuando es una anemia que está con hemoglobina por debajo de 10, podemos plantear transfusión sanguínea, o si el paciente está con hipotensión severa o posibilidad de shock hipovolémico, ahí plantearíamos transfusión. Para la hipoproteinemia y la hipoalbuminemia, ¿qué podemos dar? Albúmina. Hay albúmina en frasquitos pequeños que se le da al paciente en venoclisis, con eso vamos a corregir la hipoalbuminemia. ¿Por qué el paciente está con edema? ¿Se acuerdan de las 4 causas? Una de ellas es disproteinemia, disminución de proteínas. Este paciente tiene edema en extremidades inferiores por 2 motivos. Uno, por la falla hepática, que está produciendo alteración de la hemodinamia, y otro, por la hipoproteinemia más la hipoalbuminemia. El edema en extremidades inferiores no se va a corregir solo con diurético. Debemos combatir la causa que está ocasionando el edema, que es la hipoproteinemia. ¿Cómo se corrige la alteración electrolítica? La hipocalemia, aumentándole a la solución que le vayamos a dar potasio. ¿Y cómo corregimos la hipernatremia? Diluyendo el plasma con solución que no tenga electrolitos. No podemos darle fisiológico al paciente, no podemos darle ringe, porque está con sodio. Esos componentes, esas soluciones tienen en su composición sodio. ¿Le vamos a aumentar más sodio si tiene hipernatremia? No, no podemos darle esas soluciones. ¿Qué le vamos a dar? Dextrosa. A la dextrosa le aumentaremos las ampollas de potasio. A esta solución dextrosa le aumentaremos el cloruro de potasio en ampollas para corregir el desequilibrio electrolítico. Pero ahora la pregunta va, ¿cómo hacemos tratamiento de la cirrosis? ¿Habrá tratamiento? ¿Se debe dar algo? ¿O no se da nada? ¿Qué han aprendido en la clase de cirrosis? Bien, ese punto lo vamos a dejar como tarea, ¿ya? ¿Qué tarea tienen ahora? Anótense. ¿Qué actividad van a realizar como tarea de esta práctica? Me van a hacer las indicaciones de este paciente. Pero como hemos aprendido, como han aprendido seguramente, quiero ver cómo me ponen desde las medidas generales, qué dieta le van a dar, control de signos vitales, reposo, no sé, control de ingeridos, eliminados, qué venoclisis le van a dar al paciente, qué fármacos le van a dar al paciente, qué medicamentos, qué dosis, qué lapso de tiempo. O sea, indicaciones como si estuvieran ya en la historia clínica para que la enfermera las ponga en práctica. Esa es su tarea ahora, realizar esas indicaciones médicas. ¿Cómo vamos a presentar nuestra tarea? Voy a abrir un espacio en la plataforma de la universidad, en nuestra materia, dirigida exclusivamente a prácticas, que va a estar al final de toda la actividad. Y ahí vamos a entregar esta tarea, ¿ya? Así que tenemos todavía tiempito para poder hacerlo, pero quiero ver cómo está su conocimiento respecto a indicaciones médicas. Y si hay alguna equivocación, algún error o alguna omisión, vamos a corregir eso y de ser necesario les vamos a enseñar a hacer indicaciones médicas. Pero quiero ver hasta dónde está su conocimiento al respecto.
O sea, las indicaciones de esta tarea no solamente es indicar nombres de fármacos, indicaciones completas desde las medidas generales, administración de venoclisis y fármacos. Pero no me van a nombrar solamente el fármaco, me van a colocar la dosis, la vía por la cual le van a dar y el tiempo estimado de administración de ese medicamento. Muy bien, entonces con esto estamos llegando ya a la conclusión de nuestra práctica del día de hoy.